La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Foto con el Yeti. Sacá de una. Bien, en esta experiencia de historia contemporánea que cada sábado tiene Sábado Perfecto, llegó el momento de que el que la timonea se haga cargo del espacio y nos lleve a un viaje por secuencias históricas de la historia que nos ha tocado vivir en Suerte. Y me refiero al señor Ariel Stevens con la columna del crimen perfecto. Ariel, ¿cómo le va? Jorge, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buenos días. Loco. ¿Cómo está? Bien, bien acá. Todo bien. Prestos. Sorprendidos todavía por la entrevista anterior. Bien, gran jugador Gancedo. Sí, mucho panorama, un jugador corte de esos redondos, por ese lado, ¿no? Grandes números 5 dio Argentino Junior. En esa época. Sí, ahí está bien, Redondo, Batista, Gancedo. Sí. Gran jugador Leonel Gancedo. Bueno, vamos a ir al mes de julio del año 1972, hace 40 años. Y vamos a contarte esa historia que no te contaron, la historia que no nos cuentan. La partida de ajedrez entre Bobby Fischer y Boris Spassky. Una partida de ajedrez que tiene otra historia atrás. Bobby Fischer y Boris Spassky fueron más que jugadores de ajedrez en esa partida. Fueron piezas en un tablero donde se discutía la guerra fría y la supremacía entre dos potencias. Por otros caminos, a través de una partida de ajedrez. A través de una partida de ajedrez. Estuvimos buscando, habíamos hablado de Bobby Fischer hace un tiempo acá en la mesa, fuera del aire, y en plena Guerra Fría, estamos hablando del mes de julio del año 1972, el Campeonato Mundial de Ajedrez se convirtió en una cuestión de Estado para los rusos y para los norteamericanos. Dos grandes jugadores en medio de las presiones entre el talento y el aparato del Estado, uno controlado por el bloque soviético y otro con la persecución ostensible de la CIA. Quizás ninguno de estos dos hombres veía en esa ciudad de Islandia, en Reykjavik, algo más que el tablero en ese momento. Posiblemente ninguno de esos dos hombres que estaban en esa sala escuchara siquiera el ruido o el murmullo de la sala. También es probable que enfrentados Bobby Fischer y Boris Spassky sintieran uno por el otro algo más que respeto y admiración. Uno era joven, ambicioso y desbordado también por la ansiedad. Era la esperanza que venía a disputar un campeonato que había sido llevado adelante por la hegemonía soviética. Y el otro era un tipo un tanto mayor, cercano a los 40 años, que sentía en la espalda los ojos clavados y el sudor frío, como en esas mañanas frías y heladas de Leningrado. Esos dos tipos en una mesa se miraron y cruzaron una mirada, un instante, y el más joven solamente dijo dos palabras: jaque mate. Todo terminó en esa jugada, todo había acabado. Bobby Fischer acababa de ganarle el título del mundo de ajedrez a Boris Spassky, luego de 21 partidas de ajedrez, quizás las partidas de ajedrez más tensas de la historia, porque no estaba en juego solamente lo deportivo, sino lo que estaba en juego también era un escenario político. En la década del 70, el dominio de la Unión Soviética en el mundo del ajedrez se convirtió para los norteamericanos prácticamente en una cuestión de Estado. Los norteamericanos, mientras veían que los grandes maestros soviéticos se coronaban campeones en los certámenes internacionales, iban dándole lustre y prestigio justamente a la Federación Rusa de Ajedrecistas. Para los norteamericanos, esto era muchísimo más peligroso que las campañas de propaganda comunista de esa época. Y después, posteriormente, cuando se desclasificaron informes, muchos estadistas de los Estados Unidos creían que la supremacía en el ajedrez iba a determinar
una supremacía tanto deportiva como científica, y que iba a dar un perfil de una inteligencia y una capacidad de estrategia dentro del contexto político internacional que iba a dar a lo largo del tiempo la victoria a la y darle supremacía al bloque soviético. Esto que nosotros comentamos hoy puede resultar gracioso o puede resultar prácticamente un delirio, pero en medio de la Guerra Fría en los años 70, cualquier indicio de protesta o cualquier indicio por sobre la media era considerado por los bloques opositores como una amenaza que se debía reprimir. Fuera de lo político vamos al ajedrez. La supremacía rusa había dado 3 campeones mundiales de ajedrez. Uno se llamó Mikhail Botvinnik, el otro fue un gran maestro que se llamó Tigran Petrosian, y después aparece Boris Spassky. Los norteamericanos estaban más que ilusionados con un muchacho joven que venía ganando los certámenes en los Estados Unidos, que se llamaba Bobby Fischer. En esos años, hablamos de la década del 60 y del 70, había grandes presiones y gran descontento sobre la Federación Internacional de Ajedrez. ¿Por qué? Porque eran cuestionados, porque se consideraba que las reglas permitían arreglos poco claros entre los soviéticos. ¿Cómo eran estos arreglos? Las partidas eran partidas por tiempo y muy desgastantes. Los soviéticos jugaban a tablas y evitaban a lo largo de lo que era el campeonato el desgaste progresivo de las partidas. Esa supremacía soviética que marcó, como te contaba, los años 60 y los 70, empieza a observar a este flaco desgarbado, a Bobby Fischer, que era un tipo muy difícil también desde lo político, porque Bobby Fischer, en el año 1965, juega por teletipo desde Nueva York un certamen que se llama el Memorial Capablanca de la ciudad de La Habana. Estados Unidos tenía un bloqueo donde no había ningún tipo de intercambio. Sin embargo, Bobby Fischer jugó ese torneo, el torneo Memorial Capablanca de La Habana, a pesar de la prohibición política. Y esta no va a ser la primera vez que Bobby Fischer transgreda la normativa de los Estados Unidos. Cada vez más excéntrico, Bobby Fischer exigía condiciones que prácticamente rayaban la locura y el delirio. Por ejemplo, y lo podés googlear, cuando llegaba a un lugar, Bobby Fischer pedía que el inodoro estuviera 20 centímetros por encima del piso. Hasta cuando hago mis necesidades, debo estar por encima de la media, dijo Bobby Fischer. Un demente, odiaba las cámaras de televisión, los fotógrafos, los ruidos, y pedía sumas que eran prácticamente millonarias. Aconsejado por su madre, Bobby Fischer era hijo de un científico alemán, no permitió que ningún maestro en los Estados Unidos lo asesorara. Bobby Fischer aprendió a jugar al ajedrez solo, siguiendo las normas que venían dentro de las cajas de cartón de los tableros de ajedrez. Él dijo en una entrevista: mi mamá me regaló un tablero de ajedrez que pagó $1.50. Ese $1.50 me cambió la vida. Era un chico extremadamente díscolo y mal jugador de ajedrez en su niñez. Sin embargo, tenía un coeficiente intelectual de 180, el similar a Einstein. Y los maestros dijeron que Bobby Fischer, a los 17 años, sencillamente explotó. Llegó a jugar 30 partidas simultáneas en su casa. 30 partidas simultáneas. Un enfermo. Esa era la esperanza de los Estados Unidos. Los soviéticos lo sabían. Y este desgarbado, este tipo medio atolondrado, un tipo con grandes problemas para socializar y para relacionarse con la gente, empezó a ser realmente un problema. El gobierno ruso puso todo el servicio médico, institucional, político y educativo en función de esta partida para apoyar a Boris Spassky. ¿Cómo era Boris Spassky? Boris Spassky era un bohemio. Era un gran amante de la noche, de los bares y de las mujeres. Tenía 34 años cuando fue a jugar esa partida, Boris Spassky. ¿Qué hicieron los soviéticos? Los soviéticos dijeron que lo importante era que Boris Spassky estuviera sentado en una mesa frente a un tablero de ajedrez y no en la mesa de un bar. Cambiaron a su instructor, que se llamaba Igor Bondarevsky,
y pusieron a un tipo que se llamaba Alexander Toulouche. Alexander Toulouche había sido un combatiente en la Segunda Guerra Mundial y era una persona de una extremada y férrea disciplina. Lo sacó a Spassky de la noche, de la bebida, de las mujeres y de los bares, y lo concentró en un lugar donde tenía que cumplir ejercicios físicos diarios, levantarse temprano y sobre todas las cosas tenía largas sesiones de estudio. Esto hizo que el espíritu de Spassky sencillamente se muriera. Mataron el vuelo, mataron la creatividad. Spassky era un gran jugador porque Spassky era un bohemio. Así que fue como el aparato empieza a intervenir dentro de las decisiones particulares de una persona y Spassky empieza a cambiar su juego, a hacer un juego temeroso, más conservador. Cada movimiento, cada salida, cada jugada estaba supervisada desde Moscú. Y ese tipo de supervisión, dijo Spassky años después, sobre todas las cosas, debilitaron mi moral. La gran final, este partido de ajedrez, estos 21 partidos de ajedrez que se jugaron en la ciudad de Reykjavik el 21 de julio de 1972, empezaron a jugarse muchísimo antes que en esa fecha. ¿Por qué? Porque nunca negociaron las federaciones internacionales o las federaciones que representaban a los países de estos jugadores, la soviética y la norteamericana. Los gobiernos negociaron. Ministros directos del gobierno negociaron los tiempos y los lugares a donde esta partida de ajedrez se tenía que jugar. No era un match, era simplemente una cuestión de Estado. Acordaron que la ciudad fuera Reykjavik y Bobby Fischer llegó para jugar esta final en el año 1972, 10 días después de lo acordado. La Federación Internacional de Ajedrez quería suspender el match y declarar campeón del mundo a Spassky, que ya lo era. Sin embargo, Tigran Petrosian, que había sido campeón del mundo y formaba parte del staff que asesoraba a Spassky, desoyendo el mandato de Moscú, aceptó jugar igual. El propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, ordenó que se garantizara la presencia de Bobby Fischer en ese encuentro, de ser necesario por la fuerza. Y para eso le encargó a la CIA la protección permanente del jugador. Bobby Fischer no fue ni siquiera al sorteo de las piezas, de los colores de las piezas. Y las 2 primeras partidas, el tipo llegó tarde. Mientras Bobby Fischer jugaba a los bolos en un bar que había al lado del lugar a donde se iba a jugar este partido, Spassky estaba encerrado viendo las jugadas y las salidas para ver cómo podía enfrentar a este tipo que era toda una incógnita. Luego de un comienzo favorable, Spassky ganó las primeras 2 partidas. La segunda, Bobby Fischer se va porque decía que el ruido de la gente y el periodismo lo molestaba. El desarrollo de las partidas fueron del dominio total del norteamericano, de Bobby Fischer. César Amil Meilán, cuando iba a la partida número 13, dijo: por lo visto hasta hoy, Spassky no se encuentra en posición de medios suficientes para contrarrestar la excelente preparación ejercitada de Fischer. La suerte del campeón estaba echada. De nada sirvieron las presiones de los entrenadores que obligaban a Spassky a cambiar las aperturas, a cambiar las jugadas, incluso en contra de la opinión del jugador. Tampoco sirvieron algunas trampas que tenían los rusos, como por ejemplo, Fischer era un tipo fóbico, era fotofóbico, era fóbico a la luz. Entonces, contrataban personas que tenían credenciales, como por ejemplo de embajadores, con cámaras de fotos y le sacaban fotos a Fischer para que el flash lo encegueciera. 5 años antes, en la ciudad, en Túnez, Bobby Fischer había abandonado una partida justamente porque le molestaban las luces de los fotógrafos. ¿Qué pasó después de esta partida, cuando Bobby Fischer canta ese jaque mate que le dio esa supremacía sobre Boris Spassky? Bueno, Bobby Fischer había hecho en esa ciudad, mientras se jugaba esa final, gran amistad con el entorno de Spassky. Y se fugó a Hungría. Y nunca más jugó. Boris Spassky, sin embargo, pagó con el olvido y la marginación el haber perdido. En el año 1984, Boris Spassky
adquirió la nacionalidad rusa, nació en el año 1937 y todavía vive en París. En el año 1992, en medio del bloqueo que los norteamericanos tenían sobre lo que era Yugoslavia, en medio de la guerra y la carnicería, 20 años después, se volvió a jugar la misma partida entre Bobby Fischer y Boris Spassky. $3 millones se llevó Bobby Fischer y $1,5 millones Spassky. Bobby Fischer le volvió a ganar. Y desafiar ese bloqueo internacional de los Estados Unidos valió la captura internacional de Bobby Fischer para que cumpla 10 años de prisión efectiva en los Estados Unidos. Bobby Fischer se fugó con esos $3 millones a las Filipinas, vivió en Japón y finalmente fue deportado a los Estados Unidos. Y la gente de Islandia aclamaba a Bobby Fischer como un héroe nacional. El gobierno le dio a Bobby Fischer la nacionalidad islandesa y en el año 2008 Bobby Fischer murió. Esto simplemente ha sido el relato de una partida de ajedrez. ¿Qué es lo importante? Una partida de ajedrez donde los hombres fueron piezas de un tablero mundial. Lo único rescatable es que esos tipos un día se sentaron frente a frente, se dieron la mano y jugaron. Eso es lo realmente importante. Vamos a escuchar una canción que es de una banda que se llama Descarados. Es una banda de gente de la calle, grabada en Barcelona. Una recopilación y el tema se llama Antifascista. Estoy en el manicomio, pero quisiera salir. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con los chavales cerca del bar. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con los chavales cerca del bar. Yo estoy en el manicomio. Esta noche es la noche de noches. Estoy en el manicomio. Me iba yo pa'l centro, dispuesta a disfrutar. Bajaba por la Rambla y no sabía qué pensar. Me encuentro a un colega, le pregunto por el Paco y me dice que Paco, el que te vendió con taco. No estaba muerto, no estaba muerto, no estaba muerto, que estaba fumando caña, que estaba fumando caña, que estaba fumando caña. Y es que aún puedes casarte con una joven princesa, porque hay cosas que no cambian en Guardina y no hay sorpresa. Si eres bueno paga caro, si no pagas será feo. Vaya mierda de argumento para un robo tan perfecto. No estaba muerto, no estaba muerto, no estaba muerto, puto ratón. Mickey Mouse. No señores, no me adapto a su forma de pensar y no paso por el aro, y aunque tenga que luchar, racismo y fascismo no se pueden tolerar. No señores, no me adapto a su forma de pensar, porque nací como tú, tururú, que no sabe ni la